zato što si bavija, srušio si miran san. Nosila ti drina, 100 džaketina svaki dan. Ne volite, ali... Jao, jadna Bosno suverena, zbog Alije posta razorena, što proglasi Bosnu suverenu, ne imao glavu na ramenu, što proglasi Bosnu suverenu, ne imao glavu na ramenu. Došlo vrijeme da se Srbi svete, sve džamije u oblake lete, nema Ante, Azema i Tite, da te opet od Srbina štite. Nema Ante, Azema i Tite, da te opet od Srbina štite. Me ha dado la gracia que ni Tito puede ya protegeros, Sí. es la misma gente que luego canta la Internacional. En el año 91, mientras se está descomponiendo la Unión Soviética y que van cayendo uno a uno los países socialistas, en Yugoslavia han resurgido los enfrentamientos nacionalistas que a finales de la época de Tito ya estaban a surgir. Con la muerte de Tito se calman, con el recuerdo a el impacto que cae la muerte de Tito calma de casi durante una década todos los enfrentamientos nacionalistas, pero en los años 90 con la descomposición del bloque del Este vuelven enfrentamientos muy fuertes entre los movimientos nacionalistas de las diferentes repúblicas. Ya había habido enfrentamientos con los albaneses en Kosovo y en ese momento se da el Congreso de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, en el que los serbios presionan a los eslovenos sabiendo que se van a marchar y acaban marchándose, pero les siguen los croatas dentro del Congreso y se da como disuelto el partido. Casi automáticamente los presidentes de las diferentes repúblicas, sobre todo Eslovenia, proclaman la independencia, la que responde entonces el ejército yugoslavo, porque a los 10 días de iniciarse la guerra de Eslovenia, el presidente croata hace lo mismo, proclama la independencia de Croacia. Pero la diferencia es que en Eslovenia no hay casi población serbia. En Croacia sí, en Croacia sobre todo en la zona sur y sureste del país es mayoría serbia. El ejército intenta reaccionar retirándose de Eslovenia y yendo y avanzando desde Serbia. Y lo que hace la población serbia de Croacia, los serbocroatas que se dice, es proclamar a su vez su propia república, con la idea de volver a Yugoslavia, República de Krajina, República de los Serbios de Krajina. El ejército acaba diseminado porque poco después empieza la guerra también en Bosnia. Bosnia proclama también su independencia, curiosamente alegando a Tito, ¿sabes? Frente a la estatua de Tito del Parlamento bosniaco, diciendo esto ya no es lo que era con Tito, tal. Curiosamente alegando hacia Tito con eso. Que se ven las imágenes de los eslovenos, los bosniacos levantando el puño frente a la estatua de Tito, proclamándose la independencia. Y en Dubrovnik se ven parados el ejército yugoslavo, y que el ejército yugoslavo se ve inútil para intentar parar las rebeliones de estas dos repúblicas para el gobierno yugoslavo. Y entonces el gobierno yugoslavo tiene que apoyarse entonces en milicias de izquierdas dirigidas por que son los Pantera, por ejemplo, principalmente dirigidos por Mauser, y las milicias Chetnik de extrema derecha
que son las famosas que causarán todas las masacres, principalmente. Y tienen que apoyarse en las milicias de izquierda y de derecha, mientras que en Serbia, descompuesto el gobierno yugoslavo, hacen una coalición de todas las fuerzas políticas que hay en ese momento con importancia, que son el principal partido, el Partido Socialista de Milosevic, socialista democrático que ha abandonado el marxismo. Milosevic es un antiguo dirigente de la banca yugoslava, que cuando murió Tito entró en el partido, y con los problemas nacionalistas en Kosovo, él actúa para que treparan el partido a través del nacionalismo, llama a la defensa de los serbios. Se forma un gobierno entre el Partido Socialista de Milosevic, el Partido Comunista de Serbia, que son titoístas, y el Partido Comunista Serbio, que son lo que allí se llama stalinistas, que no es exactamente la línea joxista, por ejemplo, sino que son prorrusos, básicamente, etcétera. Que es donde se mantiene con más fuerza el marxismo en Yugoslavia, son con los serbios. Organizaciones marxistas en Croacia y en Bosnia, pero son minoritarias, y por ejemplo muchos comunistas se ven en Croacia y en Serbia, muchos comunistas se ven entre la espada y la pared. Es en plan, sí, en teoría ideológicamente estoy con los serbios porque ellos están defendiendo Yugoslavia y algunos de ellos el socialismo, pero masacrando a mi gente. Los comunistas cada uno responde a su manera, sobre todo en Croacia, desde comunistas que forman milicia de defender Croacia y la independencia de Croacia porque es mi gente, la están masacrando, punto. Y otros de pasividad, no sé qué puedo hacer. Y otros ya empiezan a hacer listas negras entre independentistas croatas para cuando llegaran los serbios entregársela. Y esto ocurre en los pueblos de la retaguardia de Croacia, sobre todo. En Serbia hacen la coalición esto con los comunistas y los titoístas, los socialdemócratas serbios, junto al partido de Šešelj. Šešelj es un antiguo profesor de historia de la Universidad de Belgrado que acaba refundando a los Chetnik en Serbia. Y como principal fuerza de oposición que acaba entrando en la coalición de Milosevic. Y en esto se da la colaboración tanto en el gobierno de Serbia entre la extrema derecha de los Chetnik con los comunistas de diferente índole o socialistas democráticos, y en el frente ya milicias colaborando codo con codo entre la extrema derecha y la izquierda. Pues hombre, yo ahí lo que veo es que las cuestiones nacionales de las partes que componían la antigua Yugoslavia han acabado imponiéndose sobre las cuestiones de clase. Entonces, lo que hay exactamente, o lo que se dio, no es una guerra de clase. Lo que se está dando es una guerra por cuestiones nacionales. Ahora, yo lo que iría es a las causas de por qué eso es así. Y creo que especialmente es porque lo que fue la Yugoslavia socialista de Tito, pues tenía de socialista el nombre, porque realmente es lo que más de una vez yo he estado comentando, es que se ha ido creando una capa dirigente que se ha atrincherado detrás de las particularidades nacionales, y eso es lo que ha hecho explotar a la Yugoslavia, que unía realmente pueblos. Se ha impuesto los intereses. Pero eso mismo ocurre en la Unión Soviética, igualmente, ¿eh? No es una cosa diciendo que digas, es que los yugoslavos no eran socialistas, sí, por mucho que lo dijeran, no, eran tanto como los soviéticos. Sí. O más. Sí, efectivamente. La descomposición de la Unión Soviética es el mismo proceso. El problema no es reconocer o no reconocer la existencia de particularidades nacionales, o incluso la existencia de una nación en sí, con lengua propia, cultura propia, sino es quién realmente tiene el poder político dentro de esa unión de varias naciones. Y en este caso, en Yugoslavia, pues evidentemente no lo tenemos. La inmensa mayoría de la población y los trabajadores no están interesados en matarse unos con otros.
y sin embargo sí que se está dando en Yugoslavia. Pero es que es el mismo problema, es que surgen élites que se atrincheran detrás de la cuestión nacional y eso pues logran arrastrar a determinada gente o a la inmensa mayoría de la población. Bueno, lo que está ocurriendo no es ni más ni menos que a veces la construcción del socialismo queda adulterada por las cuestiones nacionales. Pero eso no es por casualidad, no es porque se reconozca el derecho a la autodeterminación de esas naciones, es porque el poder político lo ha perdido. O sea que la causa no es esa. El afloramiento del nacionalismo, que puede acabar en guerra, es ni más ni menos que un síntoma de que los trabajadores no son dueños del poder del Estado, o que los intereses de los trabajadores no se priorizan sobre las cuestiones nacionales. Las cuestiones nacionales simplemente es una cortina de humo detrás de la que se esconden los intereses de las diferentes gestocracias que se han ido formando.